Hechos 1:9 dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, viéndolo ellos, o sea, los apóstoles, fue alzado, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí dos varones se pusieron junto a ellos con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado arriba de entre ustedes al cielo, vendrá así como lo han visto ir al cielo. Amén. Ese será uno de los tantos textos a los que haremos referencia. Ya vimos recientemente acerca de la doble naturaleza del Señor Jesús. El Señor, nuestro Rey, es Dios y también es hombre, verdadero hombre. Ya que hemos visto que pues Él es Dios y por lo tanto es eterno, es decir, preexistente antes de haber nacido de la Virgen María en Belén, ya el Señor Jesús existía, porque Cristo es Dios, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces ya estaba el Señor Jesús, y al meditar en eso, la Iglesia histórica ha propuesto este tema de los estados de Cristo como una manera de estudiar los episodios del Señor Jesús, del Hijo de Dios, con respecto a nuestra redención. Y hay dos divisiones, hay dos estados realmente. Básicamente está el estado de humillación y el estado de exaltación, ¿sí? Pudiésemos hablar más estados, por ejemplo, el estado preexistente, uno pudiese decirlo, ¿no? Porque antes de que Cristo se humillara, siéndose hombre, Él ya estaba en la eternidad con Dios. Pudiésemos incluir un estado en la eternidad, después de cuando ya todo esté renovado, quizás. Pero nos importa más que todo, hasta para el bien de nuestras almas, tan solo mirar estos dos estados, el estado de humillación y el estado de exaltación. Bueno, así será nuestra enseñanza de esta noche. Veremos el primer punto, la humillación del Hijo, y el segundo punto, la exaltación del Hijo. Bueno, comencemos. Primer punto, la humillación del Hijo. Este es el primer estado del Señor Jesús con relación a la redención de la iglesia, de su pueblo escogido. Y podríamos decir que el Señor, siendo Dios, se humilló a sí mismo, viniendo a tomar nuestra naturaleza. Y ese estado de humillación entonces comenzó cuando el Verbo se encarnó. Es decir, lo primero en la lista de pasos del estado de humillación fue la encarnación. Cuando el Espíritu Santo cubrió a la Virgen María y ella quedó embarazada del santo ser que es nuestro Dios. Ahí está la humillación del Hijo, que siendo Dios, tomó nuestra naturaleza y empezó a formarse en el vientre de una madre desde un embrión. Ahí comienza el estado de humillación de Cristo. Y recientemente vimos también los oficios de Cristo, que fueron labores que el Padre le asignó a Cristo desde la eternidad y que Él voluntariamente quiso asumirlos, vino a este mundo a cumplirlos. El Señor Jesús fue sacerdote, fue profeta, fue rey y cumplió esto que el Padre le asignó, pero para poder ser gran profeta, gran rey, sumo sacerdote, tenía que hacerse hombre. Entonces el estado de humillación era necesario para que se cumpliera lo que el Padre le había asignado a Cristo en la eternidad. Miremos algunos textos. Hebreos 10:5. Hebreos 10:5 dice: por lo cual, entrando Cristo en el mundo,
le dice al Padre: sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, en el rollo del libro está escrito de mí para hacer, oh Dios, tu voluntad. Diciendo arriba: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo: he aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo segundo, ¿sí? Aquí vemos, antes de cuando el Espíritu viniera para concebir al Hijo de Dios en el vientre de la Virgen, vemos como una conversación entre el Padre y el Hijo en la eternidad. ¿Se da cuenta? Impresionante. Cuando va a entrar al mundo, el Hijo le dice al Padre: yo iré, yo voy, vengo. Ya no quisiste más holocaustos, ya no quisiste más ofrendas, ya no quisiste más el sacerdocio de Aarón. Ahora vengo yo a hacer tu voluntad, como acordamos, ¿sí? Y Dios le da el cuerpo al Señor, y bueno, ya lo demás lo conocemos. Ahí empieza la humillación de Cristo. En Hebreos 2:14 leemos que por cuanto los hijos de Dios participaron de carne y sangre, Jesucristo también participó de lo mismo. ¿Ven? O sea, ahí está la humillación del Señor. Siendo Dios, tomó carne y sangre, es decir, nuestra naturaleza humana, para poder ser entonces nuestro sumo sacerdote, nuestro rey y nuestro profeta. En pocas palabras, nuestro Mesías, el Señor Jesucristo. Entonces, estamos diciendo, la humillación ya había sido planeada desde la eternidad y el Señor viene a cumplirla, y la vemos en distintos episodios. La vemos en que nació de una hija de Eva, así como se le había prometido en Génesis 3:15, que de la simiente de la mujer vendría alguien que pisotearía la cabeza de la serpiente. Ya se había prometido que el verbo, el Mesías, iba a nacer de una mujer, de una hija de Eva. Anoten Isaías 7:14, cuando el profeta dijo: una virgen quedará embarazada y dará a luz un hijo. ¿Sí? Todo eso ya se había anticipado. Es decir, en la humillación de Cristo, para él poder tomar nuestra naturaleza humana, necesitaba entonces condescender a nuestra naturaleza y también entonces nacer de una madre. No solamente nace de una madre, tomando nuestra semejanza, sino que también nace en pobreza. Vemos la humillación de Cristo. Nace en pobreza. En Miqueas 5:2 dice que Belén de Efrata era una aldea pobre, pequeña, minúscula, y el Señor Jesús, ya todos sabemos que nació en un pesebre en Belén. Ni siquiera en un pesebre de un establo, ni siquiera en un hotel, ni siquiera en un hostal o una posada decente. Ahí vemos la humillación de Cristo. No solamente nace de mujer, un ser humano como nosotros, sino que también nace en pobreza. Segunda de Corintios 8:2 dice que de su riqueza infinita vino y se hizo pobre, para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos espiritualmente. También vemos la humillación de Cristo en que, por el hecho de haber nacido en un hogar judío y un hogar humano, por supuesto, entonces el Señor nació bajo la ley. La ley de Dios que aplicaba a todos los hombres también la aplicó a él, porque él se hizo hombre. Gálatas 4:4 dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Dice: para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de recibir la adopción de hijos. Entonces la humillación de Cristo también es esto, que se sometió a los preceptos a los cuales los seres humanos estaban sujetos.
También eso es la humillación. El Señor es santo, pulcro, impecable, purísimo, pero se sometió a todo lo que la ley demandaba: los 10 mandamientos, las ceremonias levíticas, todo. Entonces el Señor fue probado en plena santidad, cumplió perfectamente toda la ley. Cuando llegó a Juan Bautista, ¿se acuerdan? Juan no quería bautizarlo y el Señor le dijo: es necesario que cumplamos toda justicia. En otro pasaje, en Mateo 5:17, el Señor dice: yo no vine a transgredir o a abolir la ley, sino a cumplirla. En Hebreos 4:15 dice que el Señor no tenía pecado. O sea, perfectamente cumplió los juicios de la ley del Padre Celestial. Y a pesar de ser santo, aún en su naturaleza humana, porque en esa naturaleza humana no hereda el pecado original de Adán y Eva, debido a que no nació de hombre y mujer, sino por obra del Espíritu Santo. Entonces, aunque era santo, sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros. Isaías 53:5 dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. No era castigo de él, no era suyo, no lo merecía, además que es el santo de los santos, pero lo asumió voluntariamente por nosotros. 2 Corintios 5:21, se hizo pecado por nosotros. Él no cometió ningún pecado, pero Dios lo trató como si fuera el pecado mismo ahí en la cruz. Gálatas 3:10, y debido a que estaba bajo la ley y que asumió el lugar de los pecadores y hasta Dios lo vio como si fuera el pecado mismo, fue hecho maldición por nosotros. Gálatas 3:10 dice: todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque está escrito que maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Cristo murió en una cruz, dice en el versículo 13, Gálatas 3:13, se hizo por nosotros maldición. Bien, esto es la humillación de Cristo, hermanos, pero hay más por decir, mucho más. Nos quedamos cortos. En el estado de humillación, Cristo tuvo que tolerar el hecho de habitar con pecadores. Hasta un día, en Mateo 17:17, el Señor le dice a los discípulos: ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? Estoy harto de su incredulidad. Mateo 17:17. Tenía que tolerar estar entre pecadores. Juan 1:11. Soportó el rechazo de aquellos que tenían que recibirlo, no lo recibieron, sino que lo despreciaron. Humillación, se humilló. Y no solamente eso, hermanos, sino un ángel caído, Satanás, se atreve a tentarlo, como si fuera un hombre común y corriente. Soportó las pruebas de Satanás y lo venció. Lucas 4:13. Todo eso hace parte de la humillación de Cristo, porque fueron episodios reales de su estadía aquí. Uno se imagina que la humillación de Cristo o la pasión de Cristo solamente es la cruz, y uno no se pone a pensar todo lo que por 33 años tuvo que resistir el Señor, siendo Dios santo, viviendo entre pecadores miserables, ingratos. No, todo eso fue la humillación, desde el mismo instante en que estuvo en el vientre de un ser humano hasta el instante en que sí, murió. Pero hay más por decir. En los últimos días de su ministerio terrenal, al Señor lo enjuiciaron injustamente, le hicieron un proceso ilegal. Isaías 53:8 dice que por juicio fue pasado. Primera de Pedro 2:23, no se defendió, fue calumniado, usaron pruebas falsas contra él, siendo santo, perfecto, y no dijo nada. Los dolores que sufrió ya cuando estaba en la cruz, cuando fue crucificado, eran aflicciones en el alma y en el cuerpo. Ya para esa altura hemos mostrado que Cristo, siendo un hombre completamente, plenamente, entonces tenía alma y cuerpo igual que todos los hombres.
Eso significa que cuando estaba aquí en la tierra y especialmente en la cruz, sufrió en cuerpo y alma. Claro, Mateo 26:37, cuando están en Getsemaní, le dice a los discípulos: tengo angustia en mi alma. Y en Lucas 22:44, hablando de la misma escena, Lucas nos dice que empezó a sudar gotas de sangre en el cuerpo, alma y cuerpo. No solamente el cuerpo sufrió, hermano, el alma. Y de hecho los dolores del alma fueron peores, si me permiten la expresión. Por eso dice el credo de los apóstoles que descendió a los infiernos. Se refiere a eso, a que en esos padecimientos lo único comparable en la existencia a los sufrimientos que tuvo que pasar el Señor Jesús es el infierno, y no que necesariamente haya ido al infierno, porque al infierno van los demonios y los impíos, y el Señor es santo. Bien, fue crucificado, muerto y sepultado. Humillación, todo eso hace parte de la humillación del Señor. Y una vez fallecido, no revivió de una vez, sino que permanece voluntariamente en el estado de los muertos por 3 días. Es decir, la humillación no ha terminado ni siquiera de cuando murió en la cruz. Hechos 13:37. Hechos 13:37. Dice: aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. En otras palabras, antes de que el estado de descomposición de su cuerpo se empezara a desarrollar, resucitó. Bien, y ahí termina el estado de humillación. Toda esta humillación, quiero resaltar, no es que el diablo lo haya derrotado, no es que los romanos o los judíos lo hayan hecho fracasar. No, esto es voluntario. El Señor Jesús se humilló voluntariamente, y cada paso de cada episodio del estado de humillación fue voluntario y cumplido satisfactoriamente de acuerdo a la voluntad de Dios. Impecable. Bien, hablemos ahora del segundo punto: la exaltación del Hijo. Me encanta esa palabra, entendida como cristológica, ¿no? La exaltación. El estado de humillación llegó a la culminación cuando al tercer día resucitó entre los muertos. Ya no más el humillado Cordero de Dios, ya se levantaba el León de Judá de entre los muertos. Y algo interesante que es importante tener presente: el Señor resucitó de entre los muertos con la misma naturaleza humana con la que padeció y murió. Importante. Esa misma naturaleza humana que Dios le dio y se materializó en el vientre de la Virgen María y que sufrió en la cruz del Calvario, ese es el mismo cuerpo con el que resucitó el Señor. Y tanto es así que en Juan 20:25 Él le dice a Tomás: mírame, mira las heridas, mira mis clavos, la herida de los clavos en mis manos, la herida en mi costado, soy yo. Era el mismo cuerpo. Y con ese mismo cuerpo también ascendió a los cielos. Lo leímos ahorita en Hechos 1. Ellos lo vieron y fue tomado de entre ellos, entre las nubes. Bien, leamos Efesios 4:8. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Eso es en la ascensión. Mira lo que pasa en la ascensión. Y dio dones a los hombres.
Y que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Impresionante. Estuve en lo más bajo, hermano. Acabamos de ver. Creció, cumplió el ministerio entre pecadores y traidores. Eso es lo más bajo. Pero fue tomado y subido hasta lo más alto, para que estando allá arriba sobre todos los cielos, llenara con su presencia todas las cosas. ¿Sí? Así como su venida al mundo por nacimiento virginal y su resurrección entre los muertos son un misterio, entonces podemos unirnos a una exclamación que dijo un día el pastor y doctor Joy Jones. Él dijo: nuestro Señor fue excepcional de principio a fin. En el nacimiento, en la resurrección, todo, la naturaleza, la doble naturaleza de Cristo aquí en la tierra. Y bueno, ascendió a los cielos. ¿Y qué? Está en silencio, velado, ya no tiene nada que ver con nosotros de ninguna manera. Se sentó a la diestra de la majestad, en donde está entronizado, ¿sí? Eso está en Hebreos 1:3. Y allá, a la derecha del Padre, intercede por nosotros. Romanos 8:34. Gobierna sobre todo el cosmos. Primera de Pedro 3:22. Desde allí edifica su iglesia. Nos preserva, nos protege, cumple todavía los oficios. Sumo sacerdote que intercede, rey que gobierna, no solo sobre la iglesia, sino sobre todo el mundo. Y profeta que nos da su espíritu para iluminarnos. Desde allí regresará al fin del mundo para juzgar a los vivos y a los muertos. El Señor Jesús volverá. Eso hace parte del estado de exaltación, la segunda venida de Cristo. Hechos 10:42. Dice que Dios nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que Jesús es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. El Señor Jesús juzga. Él es el juez al cual rendirán cuentas todas las naciones, los que estén vivos para cuando Él vuelva y todos los que hayan muerto de ahí para atrás. Se postrarán a los pies de ese trono blanco en el cual estará Cristo y le rendirán cuentas. Y no solamente los seres humanos, los ángeles también serán juzgados por el Señor Jesús. Judas 6, pueden mirar Judas 6. Bien, entonces esto es, hermanos, un resumen de lo que, de los episodios en la historia de la redención que cumplió Cristo. Bueno, esos estados de Cristo fueron estipulados en la eternidad pasada. Cuando estuvo Jesús con el Padre y el Espíritu, cuando estaba en y con Dios, allí en la preexistencia se había celebrado el pacto intratrinitario de redención. Un pacto que luego sería explícito en las Sagradas Escrituras. De tal modo que todo lo que Cristo cumple y cada uno de los estados de Cristo habían sido anticipados desde los textos de la palabra de Dios. Bien, este fue el camino glorioso que tuvo que cruzar Cristo, un camino que primero demandó humillarse para luego ser levantado hasta lo sumo, hasta la cúspide de todo el universo. Está Él en el punto más excelso y desde ahí llena todas las cosas y las somete a sus pies. Es nuestro perfecto Redentor,
Nadie más como Él, nadie igual a Él, solamente Él es digno de abrir los sellos, solamente Él es digno de ser adorado por seres humanos y ángeles para siempre jamás. Bien, en resumen entonces, como vimos, el estado de humillación incluye la encarnación, la natividad, la vida, el ministerio terrenal de Jesús, su pasión y muerte en la cruz, su sepultura y la espera en la tumba por 3 días. Todo eso es el estado de humillación. ¿Y el estado de exaltación qué era? ¿Qué incluía? Resurrección, ascensión, entronización y la segunda venida. Nuestro Señor Jesús reina ya reina. No hay que esperar 1000 años, quién sabe cuándo. No, Él reina ya. Tenemos un rey que satisfizo toda la voluntad del Padre y reina ya. Entonces, todas estas cosas que mencionamos, estos episodios de humillación y exaltación, son hechos históricos, ¿se dan cuenta? No son mera doctrina, son hechos, cosas que sucedieron: un nacimiento, una vida, una muerte, una sepultura, una resurrección que tiene pruebas sociológicas, históricas, no solo teológicas. Significa entonces que la fe cristiana no solo es doctrinal, sino que también es histórica desde sus fundamentos. No es una fe ciega como la del mormón que cree en un libro que no tiene evidencias. No es una fe ciega que crea el paganismo del Islam. No, es una fe con fundamentos históricos veraces y, mejor dicho, predichos por el mismo Padre Celestial a través de la palabra de Dios. Amén. Esos son los estados de Cristo, hermanos. Oremos.